Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son ya las 9 en punto de la mañana de este lunes 17 de junio del año 2024, arrancando pues una nueva semana en la segunda quincena del sexto mes del año. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, ya avanzó el reloj. Ya son las 9:01. Pues en este momento, a las 9:01, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Alfredo y Marianela desde Toronto, Jocelyn Acosta en Smyrna, Tennessee, y Jocelyn saluda a su hijo que está en París cumpliendo años. ¿Cómo se dispersaron los venezolanos? Ella está en Tennessee, el hijo está en París. Bueno, un feliz cumpleaños. Gerardo Cerrado está en Doral, doña María Alicia Sifontes en Caracas. Juan Acuña, el amigo camionero, va por Bergen, en Tennessee. ¿Cómo está rodando? Xavier Míguez en Barcelona, España. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Luis Hurtado nos saluda desde Leisure City. Mimón y Annie Amran en Toronto saludan especialmente a Barbarita. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. María Luisa Rivas en Ecuador. Edgar Bravo en Madrid. José de Villa en Maracaibo. Carlos Arteaga desde Nirva. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Saeda Bon en Orlando. Julián Gregorio Pérez en Santiago de Chile, con mucho frío y mucha fe. Bueno, así es una buena combinación. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Aquí estoy feliz. Tuvimos un fin de semana de lleno total en el teatro y nos queda solo este próximo fin de semana para verlos a los que no han asistido todavía o aquellos que quieren repetir, porque hay personas que van hasta 2 veces y 3 veces porque quieren llevar al papá, a la mamá, al novio, al amigo. Así que estamos realmente felices. Un fin de semana precioso y el que viene también lo será. Estás hablando de En la vida y amores. Ah, importante decir. Sí, no lo dijiste. Exacto. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días y feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez apoyando a Floralicia en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Teresa de Portugal. Felicitaciones a todas las Teresas y felicitaciones a todos los amigos lusitanos, todos los amigos de Portugal. Es San Alberto Chmielowski, San Raniero de Pisa, San Antidio de Besanzón y San Avito de Orleans. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos a la luna creciente en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de lo radical, la luna de lo profundo, de lo drástico. Es la luna, por ejemplo, para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva. Es la luna para renunciar. Es la luna para tomar decisiones drásticas y radicales. Por ejemplo, es buena luna para eliminar vicios y malos hábitos. Es una excelente luna, pues, para renunciar. Ahora, es también la luna de lo misterioso, es la luna de lo esotérico, es la luna de lo oculto y es la luna también de las bajas pasiones. Cuidado porque la luna está creciente y
Esta es luna de celos, ¿ah? Luna creciente en Escorpio, Sol en Géminis, este lunes 17 de junio del año 2024. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. La desertificación es el resultado de una permanente degradación de los suelos ocasionado por una constante deforestación de los bosques, la salinización, la falta de agua y una sobreexplotación de los acuíferos, que por lo general es producida por las distintas actividades económicas que lleva a cabo el hombre en distintas partes del mundo. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Buenos Aires con el joven politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Con él vamos a abordar el panorama político electoral venezolano a 41 días apenas ya de las elecciones. Luego en Caracas vamos a conversar con el historiador Elías Pino Iturrieta sobre ese curioso ritual religioso, esa ceremonia que hubo el sábado en Miraflores con un pastor evangélico rezando, implorando por Venezuela arrodillado mientras Nicolás Maduro con una estola que decía Jesús alzaba los brazos y declaraba que Venezuela sería el futuro centro espiritual del mundo. ¿Qué estará pasando realmente? En Washington vamos a conversar con Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos del Immigration Lab de la American University. Estamos en el 12º aniversario de DACA y los demócratas urgen al presidente Biden para que proteja a los miles de indocumentados con una orden ejecutiva. ¿Qué porvenir les espera a estos Dreamers? Luego, en un sitio no identificado por razones de seguridad, vamos a conversar con la periodista Rona Rísquez. Ella es la autora del libro sobre el tren de Aragua. Y con ella vamos a hablar de un tema que ha resaltado mucho últimamente, la trata de blancas por parte del tren de Aragua. El tren de Aragua detrás de la explotación sexual de migrantes en la América Latina, especialmente venezolanas. En Los Ángeles vamos a conversar con Hernán Molina. El incendio forestal se extiende en el condado de Los Ángeles. Los Ángeles es el condado más poblado de Estados Unidos, 9.861.224 residentes, se estimaba hace 2 años, pues está bajo este riesgo con el incendio. Y en Madrid vamos a conversar con la poeta Adriana Bertorelli. Ella está detrás del proyecto Poetas con ñ, Mujeres en Versos. Este es un proyecto de Adriana Bertorelli y Juan Carlos García San Pedro, parte de una propuesta de poesía femenina multimedia, donde confluyen la lectura en vivo, la videopoesía, fomentando un diálogo entre poetas que se encuentran incluso en distintos continentes. Eso lo vamos a conversar, salud, con Adriana Bertorelli. Y nuestro foro de hoy, la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? ¿Cómo trabajarla? ¿Es negativa? ¿Podemos sacar provecho de ello? Lo vamos a conversar con la psicóloga Inamar Cabrera en Ciudad de México y con el psicólogo Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Ese es el programa que hemos previsto para el día de hoy, lunes 17 de junio. El 17 de junio de 1094, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, conquistó la ciudad de Valencia, donde definitivamente después moriría, siempre cabalgando sobre Babieca. El 17 de junio de 1429 se produce la batalla de Beaugency. Es la tercera de las victorias de Juana de Arco en su campaña para liberar el Valle del Loira en el verano de ese año. El 17 de junio de 1631, Mumtaz Mahal murió durante el parto. Su marido, el emperador mogol Shah Jahan I, pasó más de 20 años construyendo su tumba. Su tumba es el monumental Taj Mahal, allí en la India. Y el Taj Mahal por eso se considera el monumento, el edificio de amor más grande y hermoso que se haya hecho.
El 17 de junio de 1856 en Filadelfia, el Partido Republicano abrió su primera convención nacional. El 17 de junio de 1885 llegó al puerto de Nueva York la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad no es americana. Ese es un regalo de Francia a Estados Unidos. De hecho, en París hay una réplica, o mejor dicho, una réplica no. La réplica es la que está en Nueva York, que no está en Nueva York, sino en New Jersey, ¿verdad? Pero mira la bahía de Nueva York. Esa es la réplica. La original está en París y es pequeñita, mucho más pequeña que la que conocemos aquí en Estados Unidos. El 17 de junio de 1947, Pan American es la primera línea aérea que ofrece el servicio alrededor del mundo. Hoy está cumpliendo 76 años el gran David Concepción, el rey David. Vaya desde acá nuestra felicitación para él. Debió estar en el Salón de la Fama. Por alguna mezquindad, pues no llegó. Es el único con méritos importantes de la Big Red Machine que no coronó. César Concepción, el dominicano que era el center fielder, tampoco está, pero a él nunca sí se le tomó en consideración. El 17 de junio de 1963, la Corte Suprema de los Estados Unidos, con 8 votos a favor y 1 en contra, sentencia que están prohibidas las oraciones y la lectura de la Biblia en todas las escuelas públicas de los Estados Unidos. Y hoy está cumpliendo 44 años la gran Venus Williams. El 17 de junio de 1818 nació Charles Gounod. Ahí está inspirado en Bach, la famosísima Ave María de Gounod. Aquí la tenemos interpretada por Catherine Stott al piano y Yo-Yo Ma en el cello. El 17 de junio de 1882 en Rusia nació Igor Stravinsky. La danza de la tierra de la consagración de la primavera. Stravinsky, uno quizá el más influyente de todos los músicos del siglo XX. Y el 17 de junio de 1943 nació este caballero, es decir, hoy cumple 81 años Barry Manilow. El editorial con César Miguel Rondón. El despacho de prensa dice así: rodeado de pastores evangélicos, el gobernante Nicolás Maduro participó en un ritual cristiano donde pidieron perdón a Dios por la corrupción y además decretó el 15 de junio como el día del arrepentimiento. Maduro, portando una estola con un versículo bíblico, proclamó el Palacio de Miraflores como, cito, morada de Dios y del pueblo cristiano. Fin de la cita. Adicionalmente, proclamó el 15 de junio como el día del arrepentimiento en Cristo y la jornada de la esperanza y la buena nueva. Otra cita textual. En medio del ritual cristiano, Maduro aseguró que es un hombre de oración, que cree en la oración y su poder. Dijo: soy un hombre de reflexión porque me gusta escuchar y aprender. Cita textual. El encuentro se realizó en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores y estuvo dirigido por el apóstol Enrique Villalba. Advierto que estoy leyendo textualmente el despacho noticioso, y aquí al señor Villalba lo califican de apóstol, no de pastor. El señor Villalba, de rodillas y con una bandera de Venezuela, oraba a Dios mientras que Maduro estaba con sus manos alzadas. Escuchemos parte del rezo del señor Villalba. De cerrar nuestros oídos y nuestro corazón a ti. Perdona nuestro corazón duro, soberbio. Perdona la hechicería. Perdona, Señor, la inmoralidad. Perdona todo lo que hemos hecho, que te ha ofendido, que te ha entristecido. El rezo es mucho, mucho más largo. Y siempre en ese tono plañidero. El hombre estaba de rodillas y provocaba pues gestos compungidos entre los presentes. Me llama la atención que el pastor Villalba pide perdón por la hechicería. Y
En ese mismo salón, hablando de hechicería, no hace mucho, el mismo señor Maduro, que estaba ese sábado con la estola al cuello, andaba con un látigo, espantando demonios. Y recuerdo que tiempo atrás le vimos en otro ritual parecido. Estamos hablando de un hombre que se confesó creyente en Sai Baba. Y él y su esposa aparecen retratados en una fotografía de años atrás al lado del Sai Baba. Además, cuando se habla de perdonar la hechicería, estamos hablando de unos tiempos donde, por ejemplo, se profanó el Panteón Nacional para exhumar los restos de Simón Bolívar, en un acto que más de uno dijo, eso es una ceremonia ñáñiga de paleros. Imagínese usted. De manera que perdona la hechicería no era una manera de decir, perdóname a mí que me he metido en tantas cosas. Perdona la humillación. Y esto está ocurriendo cuando tenemos un país absolutamente humillado. Mientras ocurría esto, caían presos 3 nuevos periodistas. Y nada sabemos del destino de presos políticos como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, tantos otros, ¿verdad? Pedir perdón. ¿Quién pide perdón por la suerte de Fernando Albán o del capitán Díaz Arévalo, que fallecieron torturados en este régimen? ¿Se pide perdón por ellos también? ¿A qué se apela con toda esta estridencia? Yo no conozco ni pertenezco a ese tipo de iglesia, así que yo respeto todas las religiones, de manera tal de que no voy a hablar del señor Villalba. Pero he de hablar del señor que estaba detrás, con la estola, alzando los brazos, diciéndose hombre de fe, proclamando el Palacio de Miraflores como morada de Dios y del pueblo cristiano. ¿Qué es eso? Ese no es el Palacio de Gobierno de todos los venezolanos. Ahora, en medio de esta farsa y este relajo, él lo va a convertir en iglesia. ¿Iglesia de qué? Realmente hay algo indignante en esto. No dejo de pensar que María Corina Machado ha insistido mucho desde hace ya un buen tiempo en su campaña proselitista, en su recorrido proselitista por el país, en que se trata de una lucha espiritual. A lo mejor el que en un discurso político se utilice el calificativo espiritual, pues le levantó alguna alarma al señor Maduro o a sus asesores. Y dijeron, hay que meterse también con lo espiritual. A este paso, ¿a dónde irá a parar este caballero? Que leí, si antes blandía el látigo y se rociaba con esto y saibaba y lo otro, era como decía en un tuit, no hay que palorcarse ya, ¿verdad? Hablando de religión y hablando de cristianismo, ustedes recuerdan quién fue el que se ahorcó, ¿no? Por 30 monedas de plata. Sí, Judas, el Iscariote, el traidor. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 17 de junio. Escucha, te lo ruego, te lo pido por favor. Allí estamos escuchando Mi Súplica con Julio Jaramillo, nada menos y nada más, pero en la obra En la vida y amores, eso se lo canta él a ella cuando procura, le suplica que le dé una oportunidad y que le perdone. La cosa es saber si ella lo perdona o no. Si lo quiere saber, vaya y vea En la vida y amores, que hemos tenido 2 fines de semana maravillosos allí en el Colony Theater en Lincoln Road, en Miami Beach. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro por miaminewdrama.org, y también si entran en mi bio
En Instagram las pueden encontrar, @RondonCM. Tenemos 2 funciones el día sábado a las 4 y a las 8 de la noche, y el día domingo también 2 funciones a las 3 y a las 7 de la noche. En La Vida y Amores, con la maravillosa, la única Lena Burka, y el no menos maravilloso y excepcional Rafael Pollo Brito. El trío lo completa un servidor, César Miguel Rondón. Bien, a las 9:25 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Comenzamos en Ginebra. 78 países en la conferencia suiza coincidieron en que la integridad territorial de Ucrania debe ser la base de cualquier paz. Volodymyr Zelensky señaló que Rusia puede negociar la paz mañana si se retira de nuestro territorio. El Kremlin aseguró hoy que el resultado de la cumbre de paz fue casi nulo, aunque el documento final fue firmado por países teóricamente amigos de Rusia como Hungría, Turquía y Serbia. Dmitry Peskov, portavoz presidencial del Kremlin, destacó que muchos de los países que acudieron a la cumbre aseguraron que cualquier discusión seria y sustancial carece de sentido sin la presencia de Rusia. Ni los países del sur global ni el Vaticano firmaron el documento. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó establecer pausas en los combates de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, para permitir la entrada de más ayuda humanitaria que pueda paliar la desesperación de una población gazatí hambrienta. Mientras en Israel arrancó otra semana de protestas para pedir la convocatoria de elecciones anticipadas. Hoy lunes, Netanyahu disolvió el gabinete de guerra del país, una medida que se esperaba tras la renuncia de Benny Gantz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva a España, cito, a una dictadura, al querer controlar el poder judicial y los medios de comunicación. En su cuenta de X, la dirigente madrileña ha enumerado algunas de las acciones de Sánchez, entre las que ha destacado su intención de usar las instituciones contra la alternativa política, reescribir la historia, llenar las instituciones de comisarios políticos y reescribir el Código Penal. Todo esto tiene nombre, dijo Ayuso. Sánchez nos lleva a la dictadura. Así lo ha afirmado después de que el presidente anunció que presentará en julio un plan de acción democrática para acabar con la impunidad de algunos pseudomedios, financiados en buena parte por gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox. Modificará también la ley orgánica sobre el derecho al honor y a la rectificación. La recaudación de fondos del presidente Joe Biden en Los Ángeles, en el Peacock Theater, un evento en el que participaron Julia Roberts, George Clooney y Jimmy Kimmel, y el expresidente Barack Obama, recaudó al menos $28 millones para su campaña de reelección. Rompe así el récord del Partido Demócrata de mayor cantidad de efectivo recaudado en una noche, según el LA Times. Las entradas oscilaban entre $250 y $500,000. Rusia fijó el 26 de junio para la apertura de un juicio por espionaje contra el periodista encarcelado del Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, una medida que puede acelerar las negociaciones para un posible acuerdo de intercambio con Estados Unidos. Gershkovich, de 32 años, ha estado detenido desde marzo del año pasado por acusaciones de espionaje que él y The Wall Street Journal niegan. Activistas y analistas políticos venezolanos están pidiendo sanciones e investigaciones más duras sobre cómo el gobierno de Nicolás Maduro está utilizando las criptomonedas para eludir las restricciones internacionales. Estados Unidos restableció las sanciones al oro y al petróleo el 31 de mayo, después de que Maduro no cumpliera un acuerdo para permitir una votación más justa en las elecciones programadas para julio. Estados Unidos ha impuesto sanciones selectivas a personas y entidades venezolanas durante casi 2 décadas. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, afirmó hoy lunes que la amenaza yihadista en los Juegos Olímpicos que se celebran en París en este verano o en la Eurocopa en curso en Alemania es real. Cito:
Los niveles de alerta son elevados. Los Estados miembros están reforzando la seguridad en torno a los Juegos Olímpicos y la Eurocopa. Eso lo dijo la señora Johansson en una conferencia para presentar el Centro Europeo de Prevención de la Radicalización. La comisaria sueca destacó que lo que le preocupa especialmente es el Estado Islámico del Gran Jorasán, una marca regional del Estado Islámico capaz de llevar a cabo grandes ataques en el extranjero. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comienzan a partir de hoy la negociación para renovar los altos cargos de la Unión Europea tras las elecciones al Parlamento, con 4 puestos para los que deben encontrar un equilibrio de género, geográfico y de color político. A pesar de que siempre hay margen para las sorpresas, 4 nombres suenan en todas las quinielas. La alemana Ursula von der Leyen de nuevo al frente de la Comisión Europea, el portugués Antonio Costa para el Consejo Europeo, la maltesa Roberta Metsola para repetir en el Parlamento Europeo y la estonia Kaja Kallas como alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En Venezuela son 3 las detenciones arbitrarias realizadas por el régimen este fin de semana. Luis López, periodista del Estado Vargas y miembro del equipo de comunicaciones del partido Voluntad Popular. López fue detenido el viernes 14 en horas de la noche y el sábado 15 fue presentado en tribunales sin que se le permitiera asistencia legal privada. El mismo día fue detenido Giancarlos Rivas, un joven de 19 años, también militante del partido Voluntad Popular. Rivas fue detenido por funcionarios de la policía de La Guaira, el Estado Vargas, y su familia pasó casi 24 horas sin saber su paradero. La detención de Juan Iriarte ocurrió en la madrugada del sábado 15. Iriarte es coordinador regional del partido 20 Venezuela para el Estado Vargas y se pudo conocer que funcionarios de seguridad irrumpieron en su vivienda y se lo llevaron sin presentar alguna orden judicial. 9:32 de la mañana. Vamos entonces con nuestra primera entrevista del día de hoy. La vamos a hacer con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias a usted por la invitación, como siempre. Quisiera comenzar con esta noticia que he leído de estas detenciones arbitrarias en el Estado Vargas de militantes, 2 de Voluntad Popular y 1 de 20 Venezuela. ¿Qué información manejas con relación a esto? ¿Qué nos dice esta detención del acentuamiento del grado de represión cuando estamos a días, a semanas de las elecciones? Sí, bueno, estas detenciones ocurrieron después de una actividad que se dio allá en La Guaira, una actividad bastante importante, y obviamente responde a este patrón de terrorismo de Estado que hay en Venezuela. A veces se olvida lo que realmente estamos viviendo en Venezuela, es que hay un terrorismo de Estado. De hecho, he sostenido desde hace un tiempo que es básicamente lo único que le queda al régimen de Nicolás Maduro, ¿no? El terrorismo de Estado y un control social que cada vez es menos efectivo para ellos. Estos son, bueno, parte de todo este manejo de ellos, porque es lo único que les queda, porque ya no han logrado electoralmente avanzar de ninguna manera. Es por eso que junto con esto está intentando el régimen de Nicolás Maduro también fracturar a la oposición de diversas maneras, que tampoco lo ha logrado, y bueno, le queda intentar el miedo a una población que parece no tener miedo, y eso para ellos es un problema, evidentemente. Dices, Walter, que no ha avanzado electoralmente la candidatura oficialista. Recién vi una encuesta de Interlaces donde le daban a Maduro una ventaja por encima del 50%, pero Interlaces no tiene mayor credibilidad. Lo contrario lo dice un estudio hecho por la Universidad Católica Andrés Bello. Y entre un extremo y otro hay otras encuestas, algunas consolidan una ventaja importante para González Urrutia y otros dan una situación un poco más reñida y peleada. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, hoy la diferencia electoral entre Edmundo González Urrutia y Nicolás Maduro es de casi 30 puntos. Es una diferencia abismal.
el piso electoral con el que partió Edmundo González, es decir, cuando no era conocido, cuando recién se supo que él iba a ser en definitiva el candidato unitario, es apenas el techo que puede llegar a tener el chavismo. Electoralmente hablando, no hay forma de que el chavismo pueda ganar este proceso si se da de manera más o menos lógico, ¿no? O sea, porque sabemos que ya no hay, ya ha habido fraudes de diferentes maneras, ya ha habido arbitrariedades, pero en una situación donde más o menos realmente ocurre un proceso electoral, no hay forma de que el chavismo gane. De hecho, esa encuesta que citas, que se dijo en la UCAP, estuvieron también los miembros del Centro de Investigaciones Populares, que dijeron algo muy importante, y es que el chavismo ni siquiera tiene bases para poder cometer ese fraude. Les queda son los centros electorales no convencionales que crearon, y bueno, el terrorismo de Estado. Pero electoralmente no hay forma de que el chavismo gane una elección medianamente real. ¿Cómo es eso de que ni siquiera tiene bases? No tiene las bases el chavismo. A ellos les quedan las armas, les quedan los militares, y hay que ver, ¿no? Porque como todos sabemos, los militares te apoyan hasta que te dejan de apoyar, pero no tienen bases sociales el chavismo. De hecho, quisiera contar una anécdota que me enteré ayer en una zona muy popular de Caracas, cuando fue la chapuza esta del referéndum sobre el Esequibo. Hubo gente que intentaron llevar obligadas para que se viera algo en la foto, porque sabemos que todo estaba vacío, y las mujeres se ponían faldas cortas porque sabían que como en Venezuela hay un conservadurismo tan grande, no las iban a dejar pasar. La gente se rebeló contra el sistema. Por eso anteriormente, en alguna otra entrevista, hablábamos sobre que esto es una elección de las bases, y por eso le cuesta tanto también al chavismo dañar esto, porque explotar este proceso electoral no es dañar a Edmundo González o María Corina Machado, sino al pueblo que lo tomó para sí y es quien está haciendo la campaña. Leo esta cita de Edmundo González Urrutia, es del día sábado en un evento ante jóvenes. Dijo: no solamente tenemos que conformarnos con ir a votar el 28, como seguramente lo vamos a hacer todos, también tenemos que estar muy, pero muy alertas en la vigilancia y en el control del voto. ¿Qué tanto ha hecho la plataforma unitaria, los partidos que la integran, para vigilar y garantizar y controlar ese voto? Mira, faltando 40 días más o menos para el 28 de julio, entiendo que ya en un 80% se ha avanzado en los comandos para la defensa del voto. Esto es muy importante, porque acá, bueno, a veces se dice, bueno, falta muchísimo, esto está mal organizado, pero la verdad es que la mejor elección que tuvo históricamente la oposición durante lo que ha sido el chavismo fue la de 2015, y se pudieron cubrir en ese momento. Yo estuve muy metido ahí, más o menos el 90% de los centros. Sí, faltando 40 días, ya tenemos más del 80% bien elaborado, significa que vamos muy bien. Esto no significa, bajo ninguna circunstancia, que tenemos que dormirnos. Al contrario, hay que redoblar los esfuerzos porque, como bien dijo ahí Edmundo González, todo va a estar en lo que ocurre el 28 de julio y hay que defender esos votos como sea. En ese evento también estuvo María Corina Machado, quien dijo: ni estamos en un contexto de competencia democrática con relación a las elecciones. Sabemos, antes había dicho, estas no son elecciones libres ni son elecciones justas. Ni estamos en un contexto de competencia democrática. Sabemos muy bien lo que ellos son capaces de hacer. Por eso nos estamos preparando como nos estamos preparando. Quiero detenerme en la frase, sabemos muy bien lo que ellos son capaces de hacer. ¿De qué es capaz el régimen? ¿Qué tanto puede hacer el régimen luego de esas dificultades que nos has expuesto, Walter? Mira, el régimen tiene dos opciones ahora, o competir con todas las arbitrariedades que ya ocurrieron y sabiendo que van a perder, pero lo que significaría una suerte de avance a una transición, o tratar de implosionar este proceso electoral, que a su vez tiene dos vestigios. Uno, que es dañar la candidatura de Edmundo González antes de que lleguemos al 28 de julio, le quedan 40 días para ver si esto ocurre o no, o intentar un fraude masivo ese día. ¿Fraude masivo qué es? No es que te van a cambiar el voto, sino, como dije, estos centros no convencionales que crearon en Misiones, que crearon en centros cercanos con muchos militares, etcétera. Intentar ahí tener varios votos a favor que no los tendrían de una manera normal.
Todo esto yo creo que María Corina Machado y Edmundo González lo tienen bastante en cuenta y están trabajando en ello. De hecho, la conformación de los comanditos de los 600K y de la defensa del voto tiene bastante tiempo, y esto es fundamental. Y es fundamental también acá que todos los partidos políticos tomen la posta y vayan hacia adelante con esto, porque la ciudadanía está muy comprometida, y es el momento de que los partidos políticos se pongan al frente de esta situación también. ¿Sigue entonces sobre la mesa el riesgo de que inhabiliten, prohíban, vía Tribunal Supremo de Justicia, la candidatura de González Urrutia? Creo que sigue, sí, no es algo que se podría descartar. Si me preguntas en probabilidades, creo que el chavismo preferiría hacer lo que llamamos el fraude, o sea, de tratar de hacer algo el mismo 28 de julio, porque eso pondría a la oposición en una situación tal vez más compleja, pero ellos se desnudarían ante el mundo más de lo que ya están si dañan al Mundo González antes, ¿no? O la candidatura. Pero es algo que no se puede descartar, porque seguramente entre el chavismo hay quienes creen que pueden ganar con todas las arbitrariedades, pero llegado el momento, cuando sepan que eso no va a ocurrir aún con todo lo que han hecho, porque la diferencia es muy grande, bueno, habría que ver cómo van a actuar. Walter, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, un abrazo. Walter Molina Galdi es politólogo venezolano. Nos habló desde Buenos Aires. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, ¿qué fue ese rezo que se hizo en Miraflores? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. A raíz de nuestro comentario editorial sobre el rezo que ocurrió el sábado en Miraflores, la siempre ocurrente y acertadísima Ana Black nos escribe: el que se arrepintió era el señor que rezaba. Allí no se arrepentía Nicolás Maduro. Y tiene razón una vez más Ana Black. Mas, ¿qué fue eso que ocurrió allí en el Palacio de Miraflores? ¿Cómo es que el Palacio de Miraflores es ahora morada de Dios y del pueblo cristiano por dictamen del señor Nicolás Maduro, quien, de paso, nos dice que ese día sábado era el día del arrepentimiento en Cristo y la jornada de la esperanza y la buena nueva? ¿Cómo entender esto, políticamente hablando? Vamos a Caracas. Allí está el doctor Elías Pino Iturrieta, historiador, miembro de número de la Academia Venezolana de la Historia, eminente autor y comentarista y amigo del programa. Don Elías, buenos días. Hola César, buenos días. Un placer oírte y verte, como siempre. Muchas gracias. Elías, ¿qué fue eso que vimos el día sábado? Bueno, de manera superficial vimos un disparate, pero no es un tema que se puede abordar así superficialmente. Es un retroceso histórico extraordinario. Es la negación de un proceso que se lleva a cabo por lo menos desde la fundación del Estado Nacional, es decir, a partir de 1830, el establecimiento de una república laica. Ese es el desafío que tienen los políticos venezolanos después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Y se va logrando progresivamente hasta que por fin, ya durante el régimen de Guzmán Blanco, se establece una diferencia tajante. Una cosa es la administración y el entendimiento de la República, y otra cosa son las cosas de Dios, las cosas de la Iglesia. Se estableció una separación total y legal, eso está en la ley. Y solo en una ocasión se vino a quebrantar esa separación durante la época de Pérez Jiménez. En la época de Pérez Jiménez, no sé si lo recuerdan los oyentes, ocurrió un disparate extraordinario que pasó un poco inadvertido. Se proclamó a Venezuela, la dictadura proclamó a Venezuela república coromotana, se proclamó a la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela, y esto es lo más grave, lo más importante, se sacó la custodia de la Virgen de Venezuela y se la hizo desfilar en cada uno de las capitales, en cada una de las capitales de los estados de Venezuela, representación del alto clero y del obispado y representación del gobierno acompañaron aquellas procesiones. Fue la única vez desde la fundación de la República
en la cual se quebrantó esa especie de decisión rotunda de separar los asuntos públicos de los asuntos espirituales. Eso es lo que está pasando, César Miguel. Lo que vimos el sábado por desdicha, no es sino el volver a esa etapa oscura y a ese horror que fue el espectáculo de Pérez Jiménez paseando la custodia de la Virgen de Coromoto con el apoyo del clero. Nunca más se había visto este fenómeno. Venezuela ha sido rigurosamente laica por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX, quizá a partir de 1870. Saquen la cuenta, estimados amigos, de lo que significa volver al pasado más oscuro y superado o aparentemente superado. Creíamos que ya no existía esos rezos, y fíjate tú, no solamente existen, sino en el Palacio de Miraflores, y además con un culto que no es el tradicional histórico de Venezuela, que es el culto, o los cultos evangélicos o protestantes. Ahí voy. Esto ocurre con un pastor evangélico cuando, desde los tiempos de Hugo Chávez, el enfrentamiento entre el gobierno bolivariano y la Iglesia Católica ha sido total. No es para entrar, no me interesaría entrar en los asuntos de la fe, ni hablar de evangélicos versus católicos y cualesquiera otras creencias y religiones, pero en el terreno político, ¿qué representa esto? ¿Por qué Maduro trata de hacerse ver ahora como un líder espiritual? ¿Tendrá que ver con que María Corina Machado ha hablado de que su gesta es también una gesta espiritual? Evidentemente, eso seguro tiene que ver con la desesperación del régimen que se ve al borde del abismo, y eso lo hace recurrir al sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda en esta oportunidad son los cultos evangélicos. Ahora, voy un momento al comentario tuyo sobre Chávez. Es cierto que la conferencia episcopal hace una separación evidente y una crítica en relación con el gobierno de Chávez. No se había visto una iglesia tan beligerante tampoco en la historia de Venezuela, sino en esos tiempos, cuando se enfrentan los obispos y arzobispos con la política del gobierno. Sin embargo, el que da el primer paso contra la República Laica es Chávez. Chávez saca el crucifijo, no sé si lo recuerdan. Claro, por supuesto. Cuando retorna y habla de Dios y habla se convierte en una especie de arcipreste laico de la Basílica Bolivariana. Ahí empieza estos lodos, estos polvos que conducen a estos lodos. Chávez como arcipreste, Chávez con un Cristo en la mano, Chávez hablando de religión. Eso, para que se entienda perfectamente, César, la monstruosidad que estamos presenciando. Un mínimo recuerdo a los gobiernos de Caldera y Luis Herrera. Caldera y Luis Herrera son demócratas cristianos, social cristianos, más papistas que el Papa. En ninguna ocasión, durante las dos presidencias de Caldera y durante una sola que tuvo Luis Herrera, se mezclaron los asuntos religiosos públicamente con los asuntos laicos. Yo no vi a Caldera con un rosario ni con una imagen de San Alejo. Y entonces después eso, a partir de Chávez, cuando Chávez saca el crucifijo, comienza la complicación, a la cual colaboran algunos sectores de la oposición, porque hay que decir la verdad, este no es únicamente un pecado mortal de Hugo Chávez contra la historia ni contra la República. Enrique Capriles también dice que el tiempo de Dios es perfecto, pero empezar Dios no tiene tiempo porque es intemporal, y comete un discurso que no tiene nada que ver con los asuntos terrenales, que son los que nos importan. Muy bien. Entonces, esa deriva conduce al bochorno de los cultos protestantes en Miraflores el pasado sábado. Un comentario, Elías, porque me llamó la atención de que este pastor Villalba, vehemente como se estila, se humilla y pide perdón por la hechicería. Pero es que en ese mismo salón, días atrás, el mismo caballero Maduro andaba con un látigo espantando al diablo, y tiempo atrás había hecho otra cosa y se declaró creyente de Saibaba. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? A ver. Hay una descomposición terrible cuyo origen se encuentra en los cultos populares que Chávez fomenta y manipula
a partir de su advenimiento en el poder. Pero hablemos de María Leonza, recordemos los altares populares de la reina, las cortes guerreras en las cuales está entronizado Simón Bolívar. A Chávez le conviene meterse en ese terreno y fomenta esa religiosidad popular, y esa religiosidad popular con Chávez encuentra un canal que lo va a llevar hasta el Palacio de Miraflores. De allí al sálvese sálvate como puedas que nos presentó el pastor evangélico, hay una distancia fenomenal. Venezuela ha hecho una campaña terrible desde 1830 por lo menos en relación con la división de los poderes. Una cosa es el poder espiritual y otra cosa es el poder político. Hoy vemos cómo el poder político se junta con ciertas expresiones del poder religioso para llevar a cabo una campaña electoral. Se trata de eso, cuyo origen se encuentra en lo más cercano, sin duda, en el régimen de Chávez. Elías, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti por invitarme, César. Un placer, un gusto. Que estén bien todos. Muchísimas gracias. Elías Pino Iturrieta, historiador desde Caracas. Tenemos por 9:54. 12 años está cumpliendo el programa DACA, que implementó el entonces presidente Barack Obama. En el 12º aniversario de DACA, los demócratas le urgen al presidente Biden que proteja a miles de indocumentados con una orden ejecutiva. ¿Qué le están pidiendo? Vamos a consultar con un experto en temas migratorios, como lo es Jorge Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos del Immigration Lab de la American University en Washington. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, muy buenos días. A ver, ¿qué le están pidiendo los demócratas al presidente Biden? Pues sí, el DACA, como bien decía, cumple 12 años este fin de semana que pasó. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta. El programa está puesto en pausa por varias cortes. Desde el 2018, nuevas personas no pueden aplicar al programa. La gente que ya recibían DACA pueden renovarlo cada cierto número de años, pero nuevas personas no pueden participar a partir de cambios que quiso hacer Trump al programa. No lo pudo cerrar, sin embargo lo ha debilitado mucho. Y en el futuro, la Suprema Corte de Justicia podría decidir terminar el programa, o igual un presidente en el futuro podría terminarlo. Entonces, lo que piden los demócratas es que esto sea parte de una reforma migratoria comprensiva, donde incluiría un programa pasado por el Congreso, que tendría que ser de manera bipartidista, para hacer DACA un programa legal, en el sentido de que sea una ley federal pasada por el Congreso. Ahora, la nueva petición viene de hacer otras órdenes ejecutivas desde la Casa Blanca para proteger a otras poblaciones que están de manera indocumentada. En este caso, los esposos de ciudadanos o ciudadanas americanas que se encuentran indocumentados y no han podido, por la ley, no han podido legalizar su estatus, y una orden ejecutiva les podría permitir hacer esto. Y si eso se anuncia, si eso lo proclama el presidente Biden, ¿se quedarían realmente protegidos los Dreamers? No, son programas independientes, aunque claro, los Dreamers todavía los pensamos muchos como jóvenes, estudiantes, sí, en el servicio militar muy jóvenes, pero ya muchos de ellos tienen 20, 30, 40 años. Entonces sí, muchos de ellos están casados, han vivido, han crecido aquí, entonces es muy probable que estén casados con ciudadanos americanos de diversos orígenes. Entonces, de manera indirecta, algunos de ellos se verían beneficiados en obtener una avenida a hacerse residentes permanentes, tener su green card, y bueno, con eso ya después poner a sus ciudadanos. Entonces, una manera indirecta de ayudar a ellos y a otros que no tenían el programa de DACA
siempre y cuando estén casados con ciudadanos americanos, que no es el caso, ¿no? Hay gente que es soltera, hay gente que está casada con otras personas muy comentadas que no se verían beneficiados por este anuncio. Pongamos que Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Sabemos de su aversión hacia el tema migratorio y en particular en el caso del DACA. ¿Podría revertir cualquier decisión de estas que recién tome el presidente Biden? Claro que sí, y por lo que él ha comentado, lo haría. Quiere hacer deportaciones masivas, entonces será primero terminar con programas como DACA, que traen la protección a jóvenes en este caso de la deportación y los podría deportar. Sí, o sea, como son órdenes ejecutivas, dependen de quien está en la Casa Blanca y tan fácil como es para Biden firmarlas y ponerlas en acción, Trump, si llega a la presidencia, las puede rescindir y el programa se acaba. Doctor Castañeda, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A ustedes, buenos días. Ernesto Castañeda, doctor, es director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos del Immigration Lab de la American University allá en la ciudad de Washington. El reloj nos dice que son las 9:59. Capicúa, vamos a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Qué es la autocompasión? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos. ¿Qué es la autocompasión? Leo aquí esta definición. La autocompasión es la capacidad de ser amable y comprensivo con uno mismo, especialmente cuando cometemos algún fallo o error. Si eres de aquellas personas que se castiga duramente ante un error, se habla duramente cuando ha hecho algo que no debería o se dice a sí mismo una serie de calificativos negativos, entonces requieres una dosis de autocompasión, una habilidad necesaria para valorarte como persona y sentirte mejor contigo mismo o contigo misma. La autocompasión será nuestro tema en el día de hoy. En Ciudad de México vamos a contar con la psicóloga Inamar Cabrera, especialista en desarrollo de inteligencia emocional y medicina psicosomática. Inamar, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias a ti. Y en la ciudad de Guayaquil, allá en el Ecuador, frente al Pacífico, está el psicólogo especialista en temas de adolescentes, Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel, a toda la audiencia. Un gusto por acá. ¿Cómo hemos de entender la autocompasión? Le pregunto en primer lugar a Inamar Cabrera. Fíjate que como lo estabas definiendo está perfecto, ¿no? Es esa capacidad que tenemos de hablarnos de una manera amable a nosotros mismos, ¿no? De una manera respetuosa y es lo que llamamos diálogo interno. Cuando trabajamos en terapia es ese diálogo interno, esa vocecita que me está reforzando, en el caso de la autocompasión, reforzando y tratando de una manera, digamos, muy cercana. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Sí, realmente esa forma que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos ante las dificultades, especialmente cuando estamos enfrentando algún obstáculo, es ver qué actitud tomamos. ¿Sí? Una actitud compasiva, que tiene empatía, tiene cariño, tiene respeto y valoración, en opuesto a esa actitud más bien crítica, despectiva, enfocada en el desprecio que a veces aparece, ¿no? En las situaciones difíciles. A ver, entiendo cuando hacen hincapié en verme de manera amable. ¿Quiere decir que en momentos de dificultad no suelo verme de manera amable? ¿Ese es el punto, Inamar? Sí, es justo cómo converso conmigo misma. Es decir, y pongo un ejemplo del día a día. Se me quedó el celular en la casa. Qué tonta soy, se me quedó el celular en la casa. Eso no es ser autocompasivo. ¿Por qué? No me estoy tratando con respeto. Entonces, muchas veces, y viene también cuando somos personas muy autoexigentes, cuando somos personas muy autocríticas, solemos tener este tipo de diálogo que no es compasivo, sino como es más castigador. Es más como está señalando esto que no pasó o el error y se enfoca en eso y no ve otras soluciones. ¿Y por qué me castigo, Inamar?
¿Por qué me castigo? Por este deseo de ser, la perfección juega en contra, ¿no? Y la crítica también. Entonces, me castigo porque no lo hice bien, porque en mi mente no hay espacio para errores, sino para hacer las cosas tal cual como deberían ser. Entonces, me castigo al no hacerlo, o al no realizarse de esa manera. Javier, ese tipo de actitud de castigarme a mí mismo, de no perdonarme los errores, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, una de las consecuencias típicas es que nos va desalentando de seguir intentando cosas, va socavando, bueno, nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo, porque la mejor manera de imaginarlo es, si tú tienes una persona al lado que todo el día, ante cualquier error o fallo o tropiezo, te critica y te dice algo negativo como, tú siempre fallas, tú nunca lo haces bien, fíjate que los demás sí pueden y tú no, eventualmente con esta persona al lado vamos a terminar teniendo un conflicto importante, eso nos va a hacer sentir muy mal. ¿Cuál es la consecuencia? Un estado de ánimo que tiende más a sentirse triste, a sentirse muy desesperanzado en sus propias capacidades, a sentirse que no tiene muchos recursos para afrontar lo que viene y que está destinado a seguirse equivocando siempre de una manera muy fatalista, ¿no? Tener ansiedad y todo. ¿Y cómo se puede evitar o superar ese tipo de actitud, Dinamar? Es importante entender la raíz, lo que me preguntaste hace poco, ¿no? ¿Por qué hablo y por qué me hablo de manera castigadora? Entender la raíz de por qué yo estoy adoptando este tipo de diálogo y no un diálogo más motivador. Y muchas veces pasa, y eso toca revisar hacia adentro, ¿no? Muchas veces pasa que durante la infancia me exigieron mucho y entonces tenía que comportarme de cierta manera y por eso entonces después me fui convirtiendo en una persona autoexigida o al revés. Me pasó que en la infancia no valoraban estas cosas que yo hacía, entonces siempre quiero demostrar, demostrar y demostrar. Entonces el primer punto clave es entender por qué aparece esta voz autocrítica y qué la alimenta. ¿La alimenta mi diálogo o la alimenta cosas que escuché a mi alrededor, hablando culturalmente o en la sociedad? Y eso es lo que está alimentando mi diálogo interno para de ahí poder entonces interceder y ver qué otras cosas puedo hacer. Me llama la atención porque hablas de esa voz que me habla, valga la redundancia, pero la voz que me habla es la misma voz mía, ¿no? Uno a veces se imagina que tiene un angelito y un diablito hablándole, ¿verdad? Así es como lo grafica la tradición. La autocompasión me viene por el angelito, en contra del diablito, ¿es así, Inamar? Fíjate, estas conversaciones, qué interesante, ¿no? El 80% de las conversaciones que tenemos en el día las tenemos con nosotros mismos, esa vocecita. Y lo que a veces identificamos en terapia es que ese diálogo interno no viene necesariamente de mi voz, sino que a lo mejor es la proyección de la voz de mi papá o de mi mamá o de cosas, de figuras importantes que yo tuve en algún momento y que se mezclaron con mi voz interna y yo las hice mías. Eso es algo súper importante cuando se identifica en terapia, porque ahí logras separar lo que es mío y lo que es del otro. Y ahí viene un lindo camino ya de la compasión, ya terapéutico, ¿no? A ver, una persona con alta autocompasión, ¿en qué características fundamentales tiene? Le pregunto a Javier, en comparación con una persona con baja autocompasión. Ok, en características fundamentales va a ser una persona, primero, que puede enfocarse tanto en sí mismo como en los demás. No es una persona egoísta que está totalmente centrada en sí mismo, sino que puede ver cómo tratándose bien, sí mismo, trata bien a otros, una persona en contacto con su vida emocional, que va a tener motivación a mejorar porque acepta sus fallos, pero también que tiene un deseo de seguir creciendo. Que al no criticarse es una persona que puede aspirar a ir mejorando. Entonces, son personas que suelen puntuar alto en escalas de solo inteligencia emocional, en habilidades sociales, en sensibilidad empática, en situaciones difíciles, incluso en algunas investigaciones interesantes ha aparecido que son personas que son líderes muy eficientes y que además son personas muy proactivas. Entonces, la autocompasión puede ir llevando a esto, como que desarrollando estas características.
Inamar, dijiste algo que me llamó la atención. El 80% de las conversaciones que tenemos diariamente son con uno mismo. El 20% restante, ¿de qué manera importa? ¿De qué manera influye? Ese 20% restante es las conversaciones que tenemos con los demás, ¿no? Son estas habilidades sociales. Entonces, sí, es importante, pero definitivamente, si tú estás, aunque estés rodeado del ambiente más armonioso, si por dentro estás teniendo un diálogo crítico y no autocompasivo, probablemente vas a estar sesgada tu percepción de los demás. Es decir, vas a ver la situación de una manera más pesimista, puedes tener error de interpretación de la conducta de los demás, porque justo este diálogo interno, imagínate que de una manera te está poniendo unos lentes que ven la realidad de una manera diferente, más pesimista. Todas las personas a mi alrededor me hablan maravillas de mí, pero son solo el 20%. Yo hablo pestes de mí. Lo que pesa entonces es lo que yo digo de mí mismo. Correcto. Es poderosa el diálogo interno, muy poderoso. Porque vas a tener un arcoíris enfrente, pero si no tienes esto en la mente, no vas a ver arcoíris, vas a ver tormenta. ¿Y hay manera de revertir eso? Por supuesto, la terapia. La terapia es una de las principales porque identificas de dónde se alimenta ese diálogo interno, ¿no? Y eso es muy importante. Lo otro, hay prácticas diarias. Por ejemplo, si yo te estoy hablando de compasión a ti mismo, entonces puedes ejecutar cosas como escribir afirmaciones, ¿no? En donde fomentes ese diálogo interno y empiezas a trabajar esa voz interna. También puedes hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando a mí mismo, entonces estoy siendo compasivo conmigo mismo. El agradecimiento es muy importante también para la autocompasión. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ayudo a cambiar un poco ese diálogo, ya no desde el pesimismo, sino de lo positivo, ¿no? De las cosas positivas que están pasando a mi alrededor. Leo esto que me llama la atención, se lo quiero preguntar a Javier. No debemos confundir autocompasión con autoindulgencia. La autoindulgencia se refiere al sentimiento de pena o lástima hacia uno mismo. Algo así como pobrecito yo, ¿no? A ver, ¿cómo diferenciamos autocompasión de autoindulgencia y cómo debemos proceder en ese caso? Bueno, justamente la autoindulgencia, cuando tiene que ver con ese pobrecito, esa visión de lástima, lo que hace es poner a la persona en un plano inferior de que no tiene recursos para afrontar lo que está viviendo, y en esa lástima, esa indulgencia es como que, bueno, ¿qué más puede hacer? Pobre, nos da hasta una tristeza, esa pena, mientras que la autocompasión lo que hace es reconoce la dificultad del momento, principalmente, que no es algo que es único a la persona, sino que los seres humanos pasamos por momentos difíciles, pero al no hacer una visión crítica de juicio personal, no es que se trata de que no lo estoy haciendo bien, puedo hacerlo mejor, pero puede motivar al cambio. Una de las cosas, y lo más decía algo interesante, que ayuda mucho con esto, y cómo verlo, incluso al compararlo con la autoindulgencia, a veces le digo a las personas, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por esta situación? Y muchas veces el mensaje que dicen es, bueno, lo motivaría a seguir trabajando, a que los tropiezos son normales y se puede mejorar. Y ahí viene la comparación. La persona no se dice a sí mismo ese mensaje, sino que a veces se critica. Cuando le muestras que como otras personas no les da lástima, sino que quieren motivar, ahí viene la diferencia. La compasión dice, bueno, es difícil, sí, no soy perfecto, ¿verdad? Me puede frustrar, pero puedo seguir intentando y puedo querer mejorar para esto. ¿Cómo es, te pregunto, Javier, una persona que se mira a sí misma como pobrecita? ¿Qué le pasa en la vida? Bueno, la persona que está usualmente en ese pobrecita está buscando cualquier señal de alguna dificultad para justificar esa visión negativa que es que a mí siempre me pasa solo lo malo. Es una persona que puede negar mucho cualquier aspecto positivo, lo desacredita. El día que le pasa algo bueno, seguramente va a decir, bueno, algo peor va a venir porque a mí nunca me va bien. Entonces empieza a ser como un filtro negativo, ¿no? De que cualquier cosa positiva la descarta, está siempre culpando a las situaciones del mundo, de que a él todo le sale mal, de que todo el mundo tiene mejores oportunidades y él no. Entonces va bajando
bueno, no solo la satisfacción con su vida, pero una sensación de desesperanza, una tristeza grande, genera muchas veces momentos depresivos, pero va cayendo mucho en eso, que todo siempre me sale mal y no puedo hacer nada. Una persona con esos altos niveles de autoindulgencia es depresiva. Puede ser, muy fácilmente puede caer en eso, justamente en esa lástima, en ese verse como incapaz de cambiar las circunstancias. Y uno de los pilares fundamentales en la visión de la depresión es la desesperanza, el sentir que el futuro es negativo y va a ser siempre así y no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. ¿Y una persona con baja autoestima también es depresiva? Sí, es de los rasgos que suelen aparecer. Una valoración muy negativa de sí mismo es característica en los cuadros depresivos. Ya. De hecho, Inomar, planteaste entre los ejercicios para superar la situación escribir. ¿Qué tipo de textos debo escribir? Fíjate, cuando identificamos cuáles son esos elementos no autocompasivos en el diálogo interno, justo parte del trabajo es como yo replanteo esa conversación que tengo conmigo misma. Y justo lo que escribimos es esas afirmaciones que empiezan a reemplazar ese diálogo interno negativo. Entonces se escriben, por ejemplo, si yo estoy muy enfocada en la autoexigencia y me repito mucho que no soy capaz o que no puedo hacer algo, esas afirmaciones son: yo soy suficiente, yo sí puedo, yo voy a vencer esto. Entonces empezamos a escribir estas afirmaciones y las tenemos muy presentes a la hora de que se active este diálogo interno negativo. Hablar conmigo mismo me recordó pues a la brillante humorista venezolana la Vero Gómez, ¿no? Quien decía: voy a hablar conmigo mismo, y decía: migo misma, tal cosa y tal otra. En el caso de la persona autoindulgente, si tuviese que escribir, ¿qué debería escribir, Inomar? Es importante que esa persona salga que note la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Esa persona que está en el modo autoindulgente, como dices, probablemente está en la culpabilidad y no se está haciendo responsable. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, desde la culpa, nos victimizamos y no accionamos. Cuando hablamos desde la responsabilidad, ahí sí ejercemos acción, porque decimos: ok, esto a lo mejor no salió bien, soy responsable de lo que no salió bien y lo voy a cambiar de esta manera la próxima vez. Entonces, eso es importante, ¿no? Cambiar, hacer ese switch en el discurso de la culpa, pasar a la responsabilidad. A manera de conclusión, Javier, ¿qué le sugieres a nuestros oyentes que estén pasando por alguna de estas etapas? Bueno, principalmente, como decía Inomar, empezar a ser consciente de esos diálogos que tenemos internamente, de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y yo creo muy fundamental eso de cuestionar: ¿yo le toleraría a alguien que me trate de esta manera? ¿Yo trataría de esta manera a otra persona? Si la respuesta es no, que casi siempre no es, bueno, ¿por qué me trato a mí de una manera en que no trato a otra persona? Al ser consciente de esa forma en que nos estamos hablando, ahí creo que la principal pauta es justamente: esta no es la manera en que yo sería un pasivo con otra persona y que los ayudaría. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para empezar a ayudarme? Ese punto es fundamental, empezar a comparar en esos patrones de pensamiento. ¿Y tu palabra de conclusión, Inomar, por favor? Fíjate, la autocompasión nos ayuda a quitarnos algo que llamamos la visión de túnel, ¿no? Que es cuando no veo solución a una situación y me enfrasco. Entonces, mientras nosotros aceptemos que está bien cometer errores, que cometer errores es parte del proceso y que no estamos enfocados en los resultados, sino en el proceso, esa visión de túnel se va abriendo y va buscando nuevas soluciones. Entonces, primero es aceptar el error. El error es algo positivo, las cosas no tienen que pasar de una manera perfecta. Una vez que yo salgo de ese cajón de la perfección, me vuelvo más autocompasiva conmigo misma y veo este abanico de soluciones a una situación. Quiero agradecerles inmensamente esta interesante conversación. Inomar Cabrera, psicóloga especializada en desarrollo de inteligencia emocional y medicina psicosomática,
en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Inamar. Gracias a ustedes y un placer participar acá en este foro. Y en la ciudad de Guayaquil, el psicólogo especializado en temas de adolescentes, Javier Martínez Rodríguez. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. Siempre un gusto estar por acá. Bien, vamos a una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos del Tren de Aragua y la trata de blancas. La prostitución como uno de los negocios delictivos de esta transnacional del crimen venezolano, el Tren de Aragua. Y las chicas básicamente son venezolanas, las chicas víctimas. Son las 10:20 de la mañana. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos al otro extremo del planeta. Vamos a la ciudad de Los Ángeles, donde está Hernán Molina. Hernán, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por supuesto, siempre es un gusto estar contigo, César Miguel. Hernán, ¿qué se sabe del incendio? 1.200 personas evacuadas en Los Ángeles hasta este momento. Sí, este es el primer gran incendio de la temporada de verano. Y hay que aclarar que antes, y yo vivo en California ya hace casi 33 años, teníamos una época de incendios forestales en la que el Estado se preparaba con toda la maquinaria, ¿no? Lo que se llama Cal Fire, que es el departamento de los bomberos del Estado que coordina con los condados. Pero hace ya 10 años que no tenemos temporada de incendios. Tenemos incendios casi todo el año y esto se debe en gran parte al cambio climático. Lo que está pasando ahora, siendo este primer gran incendio, es que obviamente ha desplazado a gente de sus hogares por una alerta para prevenir que las estructuras en las que están queden atrapadas por los incendios, obviamente. Y hay un gran desplazamiento. El aire, la calidad del aire, si bien no hay una alerta por ahora, o al menos no la había hasta esta mañana, está sucio, los cielos se ven grisáceos. Yo ayer a la mañana, cuando estábamos arreglando para esta entrevista, estaba sentado en mi patio y yo había limpiado la mesa la noche anterior y cuando miro la mesa está toda blanca sin pensar, digo, ¿de dónde vendrá esto? Claro, después miré el cielo, digo, estas son cenizas que están cayendo sobre todos nosotros, que la estamos respirando también. Así que sí, es bastante cerca de lo que es la parte más urbana, obviamente, Los Ángeles, que es muy grande. Esto se encuentra en el noreste del condado, en la línea con el condado de Ventura, que es también un condado muy importante de lo que es todo el conglomerado de condados del sur de California. ¿Y estas personas evacuadas, a dónde las están llevando? Porque una cosa es decir, sí, vamos a sacarlas para protegerlas, pero ¿a dónde van, no? Claro, obviamente hay centros de evacuación donde las personas están siendo apoyadas por la Cruz Roja y también por los departamentos de emergencias de los diferentes condados implicados, en este caso obviamente el condado de Los Ángeles, el condado de Ventura, y también en San Bernardino, donde hay un pequeño incendio forestal que está siendo contenido. También una de las cosas que hay que tener en cuenta, César Miguel, estas áreas que están bajo amenazas de incendio son altamente rurales o semiurbanas, y en estas propiedades que vive la gente generalmente son propiedades grandes donde tienen establos, lo que significa también que no se están solo moviendo seres humanos, se están siendo también movilizando caballos, lamas, animales que son de pastoreo, ¿no? Que necesitan obviamente un lugar verde para estar, y estos están siendo llevados a lugares que tienen el condado que son públicos para hacer exhibiciones generalmente, y ahí están siendo hospedadas no solo los animales, sino también las familias a los que estos animales pertenecen. Dios, esto complica mucho más la situación. Y hablando propiamente ya del incendio, del fuego, ¿qué dicen los bomberos forestales? ¿Qué dicen las autoridades, Hernán? Hoy el Departamento de Bomberos, en consulta con el Servicio Meteorológico de California, han extendido una orden de alerta hasta las 5 de la tarde, porque una de las cosas que está pasando es, hemos tenido una primavera bastante moderada en cuanto a las temperaturas. Generalmente en Los Ángeles ya en mayo empieza a hacer calor, y eso no fue realmente lo que ha sucedido. El primer fin de semana de verano que hemos tenido
fue este fin de semana, que también fue el Día del Padre, donde mucha gente se había movilizado a estos parques estatales y parques condadales para celebrar el Día del Padre, y lamentablemente algunos ni llegaron porque tuvieron que ser desviados, porque estos parques han sido cerrados. Hoy hasta las 5 de la tarde hay una alerta porque hay una intensificación de los vientos, una baja en la humedad y un aumento en la temperatura, lo que hace que sean 3 condiciones que son ideales para que el fuego se desparrame. Y otra de las cosas que ha sucedido es que este invierno que acabamos de pasar ha llovido mucho en Los Ángeles, lo que significa que muchas de estas plantas que son plantas salvajes, que están en las montañas, en todas estas áreas donde están siendo ahora quemadas, ya están prácticamente maduras, muchas de ellas están secas porque ya paró de llover y las plantas se han secado, lo que hace que sea un combustible muy fuerte para añadir a toda esta masa de fuego que se está lamentablemente expandiendo bastante rápido. Lo que tenemos suerte es que la administración estatal, en consideración con los condados, han tenido un plan, han desarrollado un plan ya en los últimos años. Yo que sigo temas legislativos, te puedo decir que en los presupuestos que ha presentado el gobernador y también los temas que ha tocado la legislatura, muchos de ellos se encuentran en hacer que el Estado sea más resiliente, que esté preparado para responder a estas situaciones, porque como dije al principio de la nota, la temporada de incendios, que era limitada, ya no lo es prácticamente una cuestión de todos los días, de casi todo el año. Claro, y no solo en California, es en todas partes ya esto del cambio climático. Hernán, no puedo hablar contigo sin hablar de política. Entonces, me gustaría tu comentario sobre una noticia que leí temprano en el programa, un evento que hubo en el Peacock Theater, un evento para recaudar fondos para la campaña de Joe Biden, y lograron un récord de $28 millones. A ver, ¿qué ocurrió? Bueno, lo que ocurre es que dentro del Partido Demócrata y sobre todo todos estos pequeños clubes que se forman alrededor del Partido Demócrata, son clubes locales que bien traen a los activistas, a la gente más aguerrida, a la gente que está más comprometida con la política. Hay una sensación y una consternación, creo que es la palabra más adecuada, de la posición en la que enfrenta Biden su reelección, de cara aquí a la elección que va a ocurrir en menos de 5 meses. Y el posicionamiento de Trump ante la convicción, ante el haber sido encontrado culpable en el tribunal de Nueva York, y la cantidad de dinero que ha recaudado Trump, que venía con problemas recaudatorios y de repente saltó la base, respondió con pequeñas contribuciones, con algunas más grandes, pero en general ha respondido, y eso ha mandado una señal de alerta. Y vuelvo a lo que dije al principio sobre Biden, ¿no? Enfrenta su reelección manteniendo lamentablemente para Biden un nivel de aprobación bajo, y eso yo creo que genera las condiciones para que Trump pueda llegar a ganar la elección. Y eso yo creo que es la gran respuesta de la base de no permitir, sobre todo, que Trump vuelva a la Casa Blanca. Y está ya asomándose el debate, lograron ponerse de acuerdo en las reglas. ¿Cómo ves esa situación, Hernán? ¿Qué puede ocurrir en ese debate? Bueno, yo creo que Biden obviamente está en una posición de defensiva. Una, porque el tema de su edad continúa siendo una pregunta muy importante para la mayoría de las personas. Trump no es una persona que puede debatir en términos normales, con un pacto de caballeros, de no agredirse, por ejemplo, personalmente, de mantenerse enfocado en los hechos. Ya lo hemos visto debatir y vemos cómo baja enseguida al ataque personal para descolocar a la otra persona. La ventaja que yo creo que tiene Biden, si bien es una persona que bajo presión y con los nervios de un debate televisado, yo creo que le pueden generar hasta la persona más erudita, más preparada y la con más experiencia, es que Biden es una persona que, con toda la experiencia que tiene, sabe responder a las cosas, tiene un manejo bastante eficaz y yo creo definido de los temas, sobre todo los temas en los que él considera que puede tomar crédito. Y en eso yo creo que Trump tiene algunos problemas, sobre todo porque Trump generalmente
usa hipérbole, usa manifestaciones que cuando uno va a chequear los datos, sí, hace agua por todos lados. Pero ¿qué pasa? El mensaje es efectivo porque no todo el mundo que lo sigue o la persona que tiene simpatía por él va y necesariamente va a chequear lo que dijo Trump y se queda con ese soundbite, con ese palabrerío que usa Trump para descolocar a su contrincante. Yo creo que va a ser sin duda un debate para ver y me llamaría mucho la atención si esos debates no tienen rating porque es un clásico ya, digamos, lamentablemente para la política americana. Ya. Hernán, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por supuesto, siempre un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles, 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, justamente estabas hablando de las reglas del debate. Aquí las tengo. A menos de 2 semanas del primer debate presidencial del ciclo electoral de 2024, CNN ha publicado detalles adicionales sobre los parámetros acordados por las campañas de Trump y Biden. El debate, que va a ser presentado por Jake Tapper y Dana Bash de CNN en Atlanta el 27 de junio, marcará el primer enfrentamiento en persona de la campaña de 2024 entre el presidente Joe Biden y su predecesor, el expresidente Donald Trump. Ambos candidatos aceptaron la invitación de la cadena y acordaron aceptar las reglas y el formato del debate, como se describe en cartas enviadas a la campaña de las campañas a la cadena en mayo. El debate de 90 minutos incluirá 2 pausas comerciales. Esto según la cadena, y el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato durante ese tiempo. Ambos candidatos acordaron aparecer en un podio uniforme y sus posiciones en el podio se determinarán lanzando una moneda al aire. Los micrófonos estarán silenciados durante todo el debate, excepto para el candidato a quien le corresponda hablar. Si bien no se permitirán accesorios ni notas escritas en el escenario, los candidatos recibirán un bolígrafo, una libreta y una botella de agua. Algunos aspectos del debate, incluida la ausencia de una audiencia en el estudio, se apartarán de debates anteriores, pero como en el pasado, los moderadores utilizarán todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir el tiempo y garantizar una discusión civilizada, según lo que ha informado la red de noticias CNN. Caray, parece combate de gladiadores, ¿no? Totalmente. Y fíjate, César, fíjate el hecho de que no puedan tener el apoyo de sus asistentes, lo que eso va a implicar, y que no puedan llevar notas escritas, que es como una ayuda a memoria que normalmente se utiliza. También la carencia de audiencia física genera también la posibilidad de que se puedan de verdad debatir sin que se generen esos ruidos de los fans o los hooligans, pues prácticamente que tiene un partido o el otro, ¿no? Oye, interesantísimo. Bueno, ya veremos. No hemos podido hacer contacto con Rona Rizquez. Ella está en un sitio particular que no revelamos por razones de seguridad. Rona, luego de su libro sobre el tren de Aragua, pues tiene que cuidarse, evidentemente. Y el sitio donde está ha tenido dificultades, todas, para poder establecer la conexión. Y vamos a hablar con ella de el tema de la trata de blancas por parte del tren de Aragua. Y leo esto: audios interceptados a esta megabanda, así como los testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de funcionarios oficiales de Colombia, Venezuela, Chile y Perú lo confirman y se recogen en el especial El tren de Aragua detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica. Este especial es producto de una alianza entre los medios de la Alianza Rebelde Investiga, Runrunes, El Pitazo y Tal Cual de Venezuela y El Espectador de Colombia, que tú sabes que hacen este tipo de trabajos en conjunto. Por cierto, el vínculo lo pueden buscar justamente con ese nombre, El tren de Aragua detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica. Este trabajo que va detallando y del cual vamos a hablar un poquito más profundo, también resultó finalista de los premios Gabo
por el foco que puso en un tema que es realmente vital y que se vive con mucho sufrimiento en Latinoamérica. Leo esto. El tren de Aragua tomó el control de toda la actividad delictiva en Maracay y sus alrededores. Esto incluyó la trata de mujeres para la explotación sexual, una de las más de 20 economías ilícitas en las que ha incursionado el grupo criminal desde su nacimiento hace ya 10 años. A las chicas las manipulan, las enamoran y las prostituyen. Las captan con los concursos de belleza. Aquí hay certámenes de belleza todos los meses, dijo un informante. La relación de los planes con el delito de trata de mujeres comenzó a finales de la primera década de este siglo, cuando las autoridades permitieron la pernocta de familiares y parejas de los privados de libertad en las prisiones. En las prisiones, la permanencia de estas visitantes se extendía por semanas y meses, y en esos grupos también comenzaron a ingresar mujeres prostituidas. Tocorón se convirtió entonces en un destino atractivo para la prostitución. Había fiesta, seguridad y dinero, pero no todas llegaban a la prisión por sus propios medios y no todas eran mayores de edad. Hay personas en los barrios y en los pueblos que trabajan para el tren y se encargaban de captar a las adolescentes. También se han establecido puntos en algunas de las plazas de Maracay donde llegan vehículos que las recogen y las llevan a Tocorón. Esto en los comienzos. También empezó la expansión nacional e internacional del tren. Así se tejió la red de explotación sexual que lidera la organización en América Latina. Esto incluye a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia como base de operaciones. Terrible. Es terrible, y además que esta forma parte de, porque no es un tema solamente, digamos, de la trata per se, sino de que detrás de esto hay un interés económico, porque la prostitución es una de las 20 formas de economía ilícitas, ¿no? Y es algo terrible que se ha extendido, y de hecho estaba buscándote ahorita mientras estábamos hablando una noticia recién que leí en F, de que habían logrado sacar del sitio donde tenían a estas chicas en Perú, sacarlas en libertad. Un grupo de funcionarios policiales había ubicado el lugar donde estaban estas niñas y mujeres detenidas para ejercer la prostitución, y mencionaban que del grupo 16 eran venezolanas. Ya. Claro, es que ese es el detalle. Terrible, lamentable. Muy, muy triste, muy triste. Gracias, Flor Alicia. 10:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y esta noche a las 10, George Harris en un episodio nuevo de estreno por TVV Network con Ñ, Mujeres en Verso, proyecto multimedia para celebrar la poesía femenina en español. Vamos a Madrid para conversar con la poeta Adriana Bertorelli, quien es la curadora literaria de este proyecto. Querida Adriana, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, César, por iniciar este diálogo y darnos la oportunidad de conversar acerca de este proyecto que nos tiene súper emocionados y que además va a permitir el regreso a Caracas. Y siempre es bonito abrazar a viejos amores. A ver, ¿de qué se trata Poetas con Ñ, Mujeres en Verso? La idea es conformar una especie de antología viva de poetas contemporáneas en español. Hablamos de antología viva porque no es una antología en papel, es una antología en videoarte. ¿Y qué significa que esta sea una antología en videoarte y no solo en video? En video es simplemente que la poeta lee el poema y tú lo ves en video y ya está. En videoarte es que luego ese video de la poeta se convierte en una propuesta visual, creativa, diferente, como en un poema sobre el poema, como en un poema visual sobre el poema. Empezamos tímidamente grabando algunas poetas en La Palma, luego en Madrid,
Luego el proyecto fue agarrando más cuerpo y obtuvimos un apoyo del Ministerio de Cultura de España y empezamos fuimos a Orihuela, el pueblo de Miguel Hernández, lleno de poesía por todas las paredes, y fuimos a Murcia, y en Murcia hicimos nuestro primer gran recital. Eso quiere decir que había poetas presentes, pero esas poetas presentes se intercalaban con poetas que no estaban presentes, poetas que habíamos ya grabado. Y de esa forma pudieron ellas dialogar, o desde la poesía pudieron estar juntas, poetas que no se conocen y nunca han estado siquiera en el mismo lugar. ¿Y ahora dónde van? A Caracas, decías, ¿no, Adriana? Sí, venimos de México, estuvimos en México hace un par de semanas en un recital precioso en la Casa del Libro Universitario de la UNAM, y donde las poetas mexicanas allí compartieron con las poetas que ya llevábamos, y además nos dimos cuenta que hay una cantidad de temas en común, de ilusiones en común, de problemáticas en común, de poetas de distintos lugares del mundo y que jamás se han visto. Y ahora vamos a Caracas, vamos a estar en el Centro Cultural Trasnocho el martes 25 a las 6 de la tarde, con apoyo de la Embajada de España en Venezuela, y bueno, y un apoyo invaluable del Centro Cultural Trasnocho, que ha estado muy abierto al proyecto, que al principio sonaba un poco loco, Qué bien. porque digamos que no es algo que sepamos que se haya hecho antes. Yolanda Panti, María Antonieta Flores, Jacqueline Goldberg, Gabriela Rosas, Carmen Verde y Coromoto Reno son las que van a participar. Sí, son las que van a participar en vivo. Y luego nosotros llevamos de España a Marta Sanz, a María García Zambrano, a Katy Parra, que es una poeta monumental de Murcia, a María Engracia Sigüenza, a Valeria Correa, que es una poeta argentina, pero que hace vida en España y también es española, y sentimos que de eso también se trata España, ¿no? De todos nosotros, a quien nos ha dado acogida. Ya. Una preguntita, no tiene nada que ver con el asunto, aunque sí tiene que ver. A ver. ¿Por qué cayó en desuso la palabra poetisa? No sé, a mí fonéticamente me suena más a tiza que a poeta. Entonces, no sé si es un problema fonético. Poetisa me suena un poco a naftalina. Me gusta más poeta, además, no sé, termina en A, puede ser femenino perfectamente. Sí, no digo que no lo sea, pero que poetisa, no sé, a ti, ¿qué sensación te da a ti poetisa? ¿Tienes alguna opinión al respecto? No, fue la palabra que aprendí cuando te referías a la poetisa Gabriela Mistral, por ejemplo, quien ganó el primer Nobel en América Latina. Pero en fin, sí. Era una pregunta un poco caprichosa. Yo creo que es un problema más es un asunto de fonética propia, que no la odio, no es como poner, yo uso el verbo poner, yo no soy coloquista. Bien, 25 de junio, 7 de la noche. No, 6 de la tarde, se cambió la hora. A 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde. 25 de junio a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Trasnocho, y eso se podrá ver también por redes. Se podrá ver también por redes, todavía estamos viendo por cuáles redes se va a poder ver. Va a abrir el embajador de España en Venezuela y va a haber vino para celebrar después la palabra y la vida. Así Muy bien. que eso se alegra.
Gracias, Adriana, por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias, César. Un abrazo muy grande. Adriana Bertorelli, poeta ella, es la curadora literaria de este proyecto, Poetas con ñ, Mujeres en Verso. Nos habló desde Madrid, 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, Flor Alicia, ¿qué tenemos? Algo curioso, César. Los ejércitos chino y estadounidense están experimentando con perros robot para trabajar junto a la infantería. Una agencia de noticias estatal china publicó imágenes de un robot cuadrúpedo armado con un rifle de asalto utilizado en escenarios de entrenamiento de combate urbano. Videos anteriores mostraban dogbots, como le dicen, similares, siendo lanzados desde drones o lanzando granadas de humo y otras municiones. Investigadores chinos afirmaron que uno tiene una puntería tan buena como la de los mejores francotiradores humanos. Mientras tanto, el Pentágono también ha equipado robots experimentales con rifles y armas antitanques. Los perros semiautónomos ya se utilizan en la seguridad de bases y otras aplicaciones no relacionadas con el combate, pero las empresas de robótica han estado atentos a la utilización de armas en estos nuevos dogbots. Claro, les dicen perros, pero no es que sean perros, no tienen forma de perros. Tiene forma de perros. ¿Así? La foto es tal cual como la de un perro como un galgo. ¿Y qué es lo que disparan? ¿Cómo disparan? Bueno, la verdad es que no sé la parte técnica. En la imagen se ve que están armados, que tienen como sobre un hombro un arma. Parecen más bien galgos de esos delgados de carrera, pero evidentemente se ve toda su maquinaria. No parece un perro, sino que tiene la forma de un perro y la agilidad de los perros y la posibilidad de moverse en lugares, digamos, estrechos. Dios. Pero la imagen que aparece en en la agencia, es tal cual la imagen de un perro. El perro robot. Hay que temer ahora. No ladran. Hace nada, el Papa decía que había que evitar que se le diera armas a los robots que tuvieran inteligencia artificial. Estamos a un paso de que eso ocurra. Ya. Gracias, Flor Alicia. 10:56. Así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.